Al principio no había, bueno, no mucho. Imagina un tiempo, antes del tic-tac de los relojes o el latido de los corazones, incluso antes del más leve susurro del viento. El universo era una vasta y eterna extensión de oscuridad, silenciosa, fría y vacía. No había estrellas que iluminaran el cielo, ni planetas que giraran en sus órbitas, ni siquiera un solo grano de arena para romper la monotonía. Era un lienzo de puro potencial, esperando la primera pincelada. Solo caos. Un vacío vasto y sin forma, silencioso y desierto, pero rebosante de potencial. El caos no era solo vacío, sino un mar arremolinado de posibilidades. Una fuerza misteriosa de la que podían surgir todas las cosas. Fue el lugar de nacimiento de todo, el arquitecto silencioso de la existencia. De esta nada primordial surgieron los primeros seres: Gea, la tierra, sólida y nutricia; Tártaro, el abismo profundo, oscuro e insondable; y Eros, la fuerza bruta del deseo, la chispa que encendería la creación. Estos no eran dioses tal como los conocemos, sino poderes antiguos, los mismos cimientos de la realidad. Gea, la gran madre, surgió del vacío, con una forma tan delicada como inmensa. De su propio ser dio a luz a Urano, el cielo, una cúpula estrellada que la cubría, brillando con la promesa de la vida que aún estaba por venir. Urano era su igual y su opuesto, vasto y etéreo, extendiéndose infinitamente por encima. Juntos, Gea y Urano se convirtieron en la primera pareja cósmica, la Tierra abajo y el cielo arriba. Su unión fue más que un encuentro de tierra y aire. Fue la primera armonía, la primera asociación, el primer acto de creación en un universo que solo había conocido la soledad. Su unión sentó las bases para todo lo que estaba por venir. De su abrazo, se sembraron las semillas de la vida y el conflicto, y el universo comenzó a agitarse con nueva energía. De su abrazo, una nueva generación estaba destinada a nacer, maravillosa y aterradora. Titanes, monstruos y dioses pronto caminarían por la tierra, cada uno llevando un pedazo de ese caos original dentro de sí. Este fue el amanecer de los tiempos, el primer capítulo en la épica historia del cosmos. La luz comenzó a perforar la oscuridad, y el mundo tomó su primer aliento. El silencio se rompió con la promesa de historias aún no contadas. Sin humanos, sin animales, ni siquiera un susurro de viento, solo caos. Gea, Tártaro, Eros y Urano. Un comienzo simple y monumental. El universo era joven, su futuro sin escribir, sus posibilidades infinitas. Los primeros personajes habían entrado, y el universo contenía la respiración. Cada momento estaba cargado de anticipación, como si el cosmos mismo estuviera esperando a ver qué pasaría después. La historia de los dioses estaba a punto de comenzar, un cuento de amor, traición, poder y conflicto cósmico. El escenario estaba listo para un drama a una escala nunca antes imaginada, donde el destino de todo pendía de un hilo. El escenario estaba listo para el drama de la creación. Los actores estaban en su lugar, las luces se atenuaron y el telón estaba a punto de levantarse para la historia más grande jamás contada. Y así, el universo esperó. En esa quietud, la promesa de todo lo que estaba por venir brillaba en la oscuridad, lista para irrumpir en la leyenda. Gaia y Urano comenzaron a tener hijos, seres de inmenso poder. Primero vinieron los 12 titanes, personificaciones de las fuerzas de la naturaleza, Océano, Hiperión, y el ambicioso Cronos entre ellos. Fueron la primera dinastía, gobernantes del mundo naciente. Pero los siguientes hijos de Gaia fueron diferentes. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, maestros herreros, y los monstruosos hecatónquiros, cada uno con 100 brazos. Urano estaba horrorizado por estos hijos, temiendo su poder y apariencia. En un acto cruel, encarceló a los cíclopes y hecatónquiros en lo más profundo de Gaia, causándole un inmenso dolor. El amor de Gaia por Urano se agrió, reemplazado por el resentimiento. Las semillas de la rebelión fueron sembradas. El dolor de la Tierra resonó por todo el cosmos. El sufrimiento de Gaia no quedaría sin respuesta. Una revolución se gestaba bajo la superficie. La primera familia de dioses ya se estaba destrozando. El cosmos estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. En las sombrías profundidades del mito antiguo, Gea, la madre primordial de toda vida, se encontraba atormentada por la implacable crueldad de Urano, su propio consorte. Su tiranía era absoluta. Encarceló a sus monstruosos hijos en lo más profundo de la tierra, causando a Gea un dolor inimaginable. Sus lamentos resonaron por todo el cosmos, inaudibles para todos excepto para las estrellas. Desesperada y con el corazón roto, la pena de Gea pronto se endureció hasta convertirse en una ardiente resolución. Sabía que solo un acto audaz de venganza
podría romper el dominio de Urano sobre el mundo y liberar a sus hijos de su prisión eterna. Canalizando su angustia en acción, Gea forjó un arma como ninguna otra, una hoz hecha de adamantina, la sustancia más dura conocida por dioses o mortales. Esta hoz no era solo una herramienta, sino un símbolo de rebelión, brillando con la promesa de liberación y el peso del destino. Con la hoz en la mano, Gea convocó a sus hijos titanes, instándolos a levantarse contra el opresivo gobierno de su padre. Les suplicó que mostraran coraje, que se mantuvieran unidos y que tomaran las riendas de su propio destino. Los titanes, poderosos y orgullosos, vacilaron, temerosos de la ira de Urano y de las consecuencias desconocidas de desafiarlo. Solo Crono, el más joven pero también el más astuto de los titanes, se atrevió a aceptar el desafío de Gea. Impulsado por la ambición y la sed de poder, Crono se escondió en las sombras, guiado por la sabiduría de su madre. Cuando Urano descendió a la tierra, Crono golpeó con la hoz, cortando el vínculo entre el cielo y la tierra, en un solo y fatídico golpe. El mundo cambió para siempre, se ganó la libertad, pero a un costo terrible. Con Urano derrocado, Crono tomó el trono y se declaró gobernante del cosmos. La Edad de Oro comenzó, una época de prosperidad y paz en la superficie. Sin embargo, bajo las celebraciones, el recuerdo de la traición perduró. El gobierno de Crono se construyó sobre el mismo acto de traición que había derrocado a su padre, y la sombra de esa traición perseguiría su reinado. La paranoia pronto se apoderó del corazón de Crono. Temiendo el poder de sus hermanos monstruosos, se negó a liberarlos de su prisión en el Tártaro, tal como Urano había hecho antes que él. El ciclo de miedo y desconfianza continuó, mientras Crono se aislaba cada vez más, atormentado por la posibilidad de una rebelión dentro de su propia familia. Crono gobernó con recelo, cada decisión suya empañada por la profecía de que él también sería derrocado por su propio hijo. El peso del destino se cernía sobre él, y las lecciones del pasado no fueron escuchadas. El ciclo de violencia y desconfianza, iniciado por Urano, estaba destinado a repetirse. El cosmos, una vez lleno de promesas, ahora estaba gobernado por el miedo en lugar de la sabiduría. Las semillas de otra rebelión estaban echando raíces en silencio, nutridas por la misma paranoia que atenazaba a Crono. La llamada Edad de Oro estaba empañada por la sospecha, el malestar y la amenaza siempre presente de una agitación. La historia del poder y la traición estaba lejos de terminar. En las sombras, una nueva generación esperaba, y el próximo capítulo de esta saga mítica sumergiría al mundo en una oscuridad aún mayor. Cronos, aterrorizado por la profecía, se tragó a cada uno de sus hijos al nacer para evitar su caída. Su esposa, Rea, estaba desconsolada al perder un hijo tras otro debido a la paranoia de Cronos. Desesperada, Rea buscó ayuda de Gea y Urano. Idearon un plan. Rea dio a luz a su hijo menor, Zeus, en secreto en Creta. Le presentó a Cronos una piedra envuelta, que él se tragó sin preguntar. Zeus creció oculto, destinado a desafiar a su padre. Cronos creyó haber burlado al destino, pero la profecía seguía viva. El ciclo de engaño y rebelión continuó. Una nueva esperanza estaba surgiendo en secreto. La historia de los dioses estaba a punto de dar un giro dramático. El destino del cosmos pendía de un hilo. El rey oculto esperaba su momento. Zeus, criado en secreto, se hizo fuerte y sabio. Guiado por Metis, engañó a Cronos para que vomitara a sus hermanos. Unidos, los olímpicos declararon la guerra a Cronos y a los titanes, un conflicto conocido como la titanomaquia. Durante 10 años, la guerra se desató, sacudiendo el cosmos. Ninguno de los bandos podía tomar la delantera. Por consejo de Gea, Zeus liberó a los cíclopes y hecatónquiros del Tártaro. En agradecimiento, los cíclopes forjaron armas, rayos para Zeus, un tridente para Poseidón, y el yelmo de la oscuridad para Hades. Con estos regalos los olímpicos obtuvieron ventaja. Las batallas fueron cataclísmicas, montañas lanzadas, mares hirviendo, la tierra abriéndose. La marea de la guerra cambió, el reinado de los titanes estaba terminando. Los olímpicos aprovecharon su ventaja, el viejo orden se estaba desmoronando. El universo se preparó para una nueva era, la victoria estaba al alcance. Armados con armas divinas, los olímpicos lanzaron un asalto final. Los rayos de Zeus destrozaron la fortaleza de los titanes. El tridente de Poseidón sacudió la tierra. Hades sembró el caos con su yelmo de la oscuridad. Los hecatónquiros sepultaron a los titanes bajo avalanchas de piedra. Los titanes fueron derrotados y arrojados al Tártaro, custodiados por sus monstruosos carceleros. La guerra había terminado, el viejo orden, destruido. Zeus, Poseidón y Hades se dividieron el mundo por sorteo. Zeus tomó el cielo, Poseidón el mar y Hades el inframundo. Los olímpicos establecieron su hogar en el monte Olimpo. Comenzó una nueva era de dioses. El cosmos fue remodelado por su gobierno. Los errores del pasado atormentaban a los nuevos gobernantes.
La era de los Olímpicos había amanecido. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Los dioses ahora velaban por todos. Los Olímpicos tomaron sus tronos en el monte Olimpo, 12 dioses que gobernaban cada aspecto del universo. Zeus, rey de los dioses, empuñaba el trueno e imponía el orden. Hera, su reina, presidía el matrimonio y la familia. Poseidón gobernaba los mares, salvaje e impredecible. Hades gobernaba el inframundo, solemne y justo. Los otros olímpicos, Ares, Atenea, Apolo, Artemisa, Afrodita, Hefesto, Hermes, Deméter y Hestia, cada uno de ellos tenían sus propios dominios. Los dioses eran poderosos, imperfectos y estaban muy involucrados en los asuntos de los mortales. Sus pasiones y conflictos moldearon el mundo, no eran distantes. Se entrometían, amaban y discutían como los mortales. Sus historias se convirtieron en la base de la mitología y la cultura occidentales. Los olímpicos eran tanto divinos como profundamente humanos. Su legado resonaría a través de los siglos. Prometeo, un titán que estuvo del lado de Zeus, formó a la humanidad y se apiadó de su debilidad. Al ver a los humanos indefensos, robó el fuego de los dioses y se lo dio a la humanidad. El fuego transformó a la humanidad, trayendo calor, herramientas y civilización. Zeus estaba furioso por este robo de poder divino. Como castigo, Prometeo fue encadenado a una montaña, su hígado devorado diariamente por un águila. Su sufrimiento fue interminable, un precio por su compasión. La ira de Zeus no terminó ahí, decidió castigar a la humanidad también. Los dioses crearon a Pandora, una mujer de belleza y astucia, y la enviaron a la tierra con una jarra sellada. La curiosidad de Pandora la llevó a abrirla, desatando todos los males del mundo. Solo la esperanza permaneció dentro, una luz tenue en la oscuridad. La humanidad sufriría, pero la esperanza perduraría. En el cuento antiguo, la jarra de Pandora, a menudo llamada caja, fue abierta, y con ella, un torrente de enfermedad, tristeza y conflicto se derramó sobre el mundo. Este único acto marcó el fin de la edad de oro de la humanidad, un tiempo en que la gente vivía libre de dolor y dificultades. De repente, el mundo cambió para siempre, y la inocencia de los primeros seres humanos se perdió. El mito de la caja de Pandora es más que una historia de castigo. Es una reflexión sobre la naturaleza impredecible de la vida y los orígenes del sufrimiento humano. Sin embargo, incluso mientras la oscuridad se extendía, la esperanza permanecía dentro de la jarra, un pequeño y brillante consuelo en medio del caos. Esta frágil esperanza no fue suficiente para borrar el dolor, pero ofreció una razón para resistir, un recordatorio de que incluso en los momentos más sombríos, algo bueno puede sobrevivir. La presencia de la esperanza en el mito sugiere que la resiliencia y el optimismo son partes esenciales de la experiencia humana. Mitos como el de Pandora, historias de creación, rebelión y dones divinos, se convirtieron en la base de la narración occidental. Se transmitieron de generación en generación, dando forma a la manera en que la gente entendía el mundo y su lugar en él. Estas historias ofrecieron explicaciones para los misterios de la existencia y proporcionaron un lenguaje compartido para explorar las grandes preguntas de la vida. Los dioses olímpicos, con su inmenso poder y sus muy humanas imperfecciones, reflejaban las complejidades de la naturaleza humana a escala cósmica. Discutían, amaban y cometían errores, tal como lo hacían los mortales, lo que los hacía tanto impresionantes como cercanos. Sus dramáticas historias de amor, traición, ambición y venganza moldearon el arte, la literatura y la filosofía durante milenios. Artistas y escritores se inspiraron en estas historias, tejiéndolas en obras de teatro, poemas y esculturas que aún nos cautivan hoy en día. Las luchas de los dioses reflejaban nuestras propias preguntas más profundas sobre los orígenes, el destino y el propósito. A través de sus triunfos y fracasos, vemos reflejos de nuestras propias esperanzas y miedos, nuestra búsqueda de significado y nuestro anhelo de conexión. Estas historias perduran porque nos hablan del caos y la esperanza que hay en todos nosotros. Alrededor de antiguos fuegos, la gente se reunía para escuchar, aprender y encontrar consuelo en la experiencia compartida del mito. Los mitos nos recuerdan que incluso en un mundo lleno de sufrimiento e incertidumbre, la esperanza persiste. Como una sola flor que florece entre ruinas, la esperanza perdura contra todo pronóstico, iluminando el camino a seguir. El legado de los dioses no solo está escrito en los cielos o tallado en piedra, sino que vive en cada historia que contamos,
cada lección que transmitimos, y cada pregunta que nos atrevemos a hacer sobre nuestro lugar en el universo. El antiguo drama continúa inspirándonos, resonando a través de las edades en el arte, el teatro y la filosofía. Las ruinas de anfiteatros y templos nos recuerdan el poder duradero de estas historias. El universo, una vez un reino de caos, se convirtió en un gran escenario para dioses y mortales por igual. Sus historias son atemporales, uniendo el pasado y el presente, el mito y la realidad. Y así, el mito sigue vivo, recordándonos que mientras contemos estas historias, la esperanza y la maravilla nunca se desvanecerán del mundo.